¿Alguna vez has pensado que existen lugares creados para permanecer ocultos por toda la eternidad? Imagina caminar por un pasillo secreto del Vaticano y descubrir una puerta prohibida que nadie debe abrir. Y aún así, tú tienes la llave. Lo que estás a punto de escuchar es el testimonio real de un ex empleado del Vaticano que descubrió algo tan perturbador que podría cuestionar tu fe por completo. Un secreto guardado en las profundidades del estado sagrado del catolicismo que ni siquiera los miembros más elevados del clero admiten conocer. Si quieres descubrir este escalofriante secreto que el Vaticano ha mantenido oculto durante siglos, dale like ahora mismo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna revelación como esta. Lo que descubrirás a continuación cambiará tu perspectiva para siempre. Durante 12 años, Domenico Altieri trabajó como conserje en las profundidades del Vaticano. No era cualquier empleado. Él limpiaba los lugares que nadie más quería tocar. Los túneles subterráneos, los archivos secretos, los pasillos técnicos donde el silencio pesaba más que el aire. En esos oscuros rincones, la suciedad no era simplemente polvo. Era el sedimento de siglos de secretos. Aquella fría noche de invierno, uno de los supervisores le entregó una llave que no estaba registrada en ningún mapa oficial. Sala antigua, limpia y sal, fueron sus únicas instrucciones. Domenico nunca cuestionaba órdenes. En el Vaticano, el secreto para sobrevivir era saber cuándo quedarse callado. Pero al mirar el número de la llave, sintió un escalofrío que no parecía venir del frío. Esa sala simplemente no aparecía en su mapa de rutina ni en la documentación interna de los sectores subterráneos. Sin embargo, allí estaba la llave, esperando. ¿Te imaginas caminar por un pasillo donde las luces del techo parpadean como si dudaran en iluminar tu camino? Eso fue exactamente lo que experimentó Domenico mientras seguía un corredor raramente utilizado. Al final, una escalera de piedra en espiral descendía hacia la oscuridad. Contó mentalmente cada escalón. 43. Este número quedó grabado en su memoria para siempre. El túnel al final de las escaleras era corto, oscuro y húmedo. Y ahí estaba ella. Una pesada puerta de madera, sin marcas, sin número. La cerradura era antigua, pero la llave giró con facilidad, como si hubiera sido usada recientemente. Lo primero que golpeó sus sentidos no fue el frío, fue el olor. Una mezcla imposible de papel viejo, madera húmeda y algo químico que su cuerpo reconoció antes que su mente pudiera comprenderlo. La atmósfera estaba cargada, cubierta por un tejido oscuro rojo descolorido, casi negro en algunos puntos. En el centro de la habitación, una estructura de piedra lisa dominaba el espacio como un altar antiguo. Pero lo que paralizó a Domenico fueron las 5 vitrinas dispuestas en semicírculo alrededor del altar. Espera hasta descubrir lo que había dentro de esas vitrinas. No eran animales ni estatuas. Eran cuerpos embalsamados con características imposibles. Uno tenía los ojos cosidos con hilo dorado. Otro exhibía huesos que salían del exterior del cuerpo. ¿Te imaginas encontrarte frente a algo así? Pero lo más perturbador de todo era que la 5ª vitrina estaba vacía. No dañada ni abandonada. Simplemente vacía, perfectamente limpia. Y por alguna razón inexplicable, fue esa ausencia, ese espacio donde algo debería estar pero no estaba, lo que le causó el mayor escalofrío a Domenico. ¿Qué harías tú si estuvieras en esa sala? ¿Correrías o te acercarías para investigar? Domenico tardó en apartar la mirada de la 5ª vitrina. No por curiosidad, sino por miedo. Ese tipo de miedo que crece en el silencio como un hongo en una bodega cerrada. Era como si ese espacio vacío estuviera esperando algo, o a alguien, y al mismo tiempo como si hubiera sido ocupado recientemente. Pero eso no es nada comparado con lo que encontró después. Al intentar concentrarse en otros elementos de la sala, Domenico se dio cuenta de que no estaba abandonada, estaba viva. En las paredes, nichos tallados en la piedra albergaban esculturas humanoides. Ninguna igual a otra, todas en poses rígidas, con brazos extendidos como si protegieran algo. Las formas eran primitivas y exageradas. No se parecían a las imágenes sagradas cristianas, ni griegas, romanas o incluso egipcias. Eran anteriores a todo eso. Algunas estaban cubiertas por tejidos ligeros, otras exhibían grietas finas en los torsos y rostros.
Algunas tenían partes faltantes, pedazos arrancados en los rostros, manos rotas, ojos tallados y removidos. Lo más escalofriante, a medida que Domenico caminaba entre ellas, sentía que aquellos ojos huecos seguían sus pasos. No era un juego de luces ni su imaginación. Era algo más antiguo que la fe, más frío que el mármol mismo. En un extremo de la sala había una mesa de madera oscura con varios cilindros de piedra, como cápsulas de transporte antiguas. Dentro de cada una había papiros reales, algunos enrollados con tiras de cuero, otros parcialmente abiertos, revelando textos en latín, hebreo y lenguas que Domenico no reconocía. Al lado de los rollos, descubrió un cuaderno de cuero desgastado. Las páginas estaban repletas de símbolos circulares, gráficos manuales y dibujos anatómicos que no se parecían a nada que hubiera visto antes. Algunas figuras parecían cuerpos, otras mapas. Una página en particular llamó su atención. Mostraba exactamente el plano de la sala: el altar, las vitrinas, las esculturas. Pero con una diferencia crucial. En la ilustración, la quinta vitrina no estaba vacía. Había un cuerpo dibujado allí, en posición fetal, con algo parecido a alas dobladas sobre sí mismo. La leyenda escrita en tinta negra decía una sola palabra en latín: restituendum, algo que debe ser devuelto. En ese momento, Domenico sintió que el aire se volvía más pesado, no de manera poética, sino literal. La atmósfera se hizo densa, como si el oxígeno hubiera sido succionado. Sus hombros pesaban, sus manos sudaban, y juró que las sombras de las esculturas se habían movido. Cerró el cuaderno sin hacer ruido y retrocedió 2 pasos. Pero entonces vio algo que lo hizo detenerse de nuevo. Sobre un soporte bajo, al lado de la mesa, había 2 espadas antiguas. Inscripciones metálicas recorrían sus superficies en un lenguaje extraño. Una de ellas tenía el mango gastado, pero la otra todavía tenía sangre seca en la hoja. No era reciente, pero tampoco lo suficientemente antigua para ser olvidada. ¿Te has preguntado alguna vez qué secretos guardan realmente las instituciones religiosas más poderosas? Domenico se dio cuenta entonces de que la sala no era un depósito, era un laboratorio o, peor aún, un santuario. Y no estaba cerrada, solo estaba esperando. Volvió a mirar la quinta vitrina, ese espacio vacío cuyo reflejo inmóvil en el vidrio limpio le perturbaba profundamente. Jamás imaginó que la ausencia pudiera ser más inquietante que la presencia. Sintió un impulso extraño para acercarse. No era curiosidad, sino una especie de atracción silenciosa, como si algo en ese espacio quisiera ser completado o despertado. Se detuvo a pocos centímetros de la vitrina. En el rincón inferior, pegado a la base, había un pequeño trozo de papel envejecido escrito a mano en latín: Non-dum tempus. Espera, aún no es el momento. ¿Quién o qué estaba esperando? No tuvo valor para tocar el vidrio, pero se acercó lo suficiente para notar algo aún más inquietante. Estaba caliente. No caliente como la superficie del sol, sino como si alguien acabara de respirar allí, como si algo estuviera vivo dentro, o acabara de estarlo. Su cabeza comenzó a dar vueltas. El olor en la sala se intensificó. La presencia de aquellas criaturas en las vitrinas parecía crecer. La luz oscilaba en el techo. Entonces escuchó un sonido sutil y amortiguado detrás de él. No eran pasos metálicos ni apresurados, sino ligeros, arrastrados, como si alguien o algo estuviera deslizándose sobre el suelo de piedra. Giró inmediatamente. No había nada. Pero cuando volvió la mirada hacia la quinta vitrina, el vidrio estaba empañado, como si alguien hubiera respirado allí desde dentro. Esto rompió cualquier ilusión de normalidad. Se alejó rápidamente. Sus manos temblaban. Las esculturas en las paredes parecían más cercanas. Las sombras se estiraban. Intentó recuperar el aliento. Miró hacia la puerta y entonces vio algo brillar. Un pequeño reflejo metálico en el suelo. Un objeto redondo casi escondido entre 2 piedras sueltas. Se agachó inmediatamente. Era un botón de metal oscuro con un símbolo grabado. 2 esferas entrelazadas por una línea oblicua. Ya había visto ese símbolo en el altar, en la portada del cuaderno y ahora allí en el suelo. Según rumores de ex empleados, aquel símbolo no pertenecía a la iglesia.
era algo aún más antiguo. Pero lo más perturbador no fue el botón en sí, sino percibir que la piedra donde estaba escondido tenía marcas de arrastre, como si algo hubiera sido empujado, como si hubiera algo allí abajo. Se arrodilló, tanteó el borde y empujó. La losa cedió unos milímetros, revelando un agujero oscuro con escalones que descendían en espiral. Otro camino oculto, otra capa enterrada. Permaneció inmóvil durante unos instantes, escuchando. Y entonces, desde las profundidades, oyó una voz débil, amortiguada, pero extrañamente familiar. No sonaba humana, pero dijo su nombre: Domenico. Por un momento, la razón intentó protegerlo con explicaciones lógicas. Tal vez era un delirio, tal vez el eco de algún pensamiento antiguo, pero no. La voz repitió con claridad: Domenico, sin acento, sin ruido, como si ya lo conociera. Allí arrodillado junto a la abertura, sintió que su cuerpo se congelaba. El corazón le latía aceleradamente y sus dedos apretaban el botón de metal que aún sostenía. La espiral oscura bajo sus pies no era solo un camino físico, era una advertencia silenciosa. Si continuaba, no habría retorno. Pero sabía que retroceder ahora haría que todo lo vivido hasta allí careciera de sentido. Así que sacó una pequeña linterna que siempre llevaba en el bolsillo del uniforme e iluminó el interior del agujero. Los escalones eran estrechos, gastados por el tiempo, casi lisos. Un olor denso y húmedo subía desde el fondo, pero no era moho, era la presencia de algo antiguo, un olor que cargaba historia. Descendió lentamente, escalón por escalón, contando como siempre hacía, 32 escalones. Entonces, llegó a un corredor aún más estrecho, con techo bajo y paredes curvas, como si hubiera sido excavado a mano. El silencio era absoluto, pero su nombre seguía resonando dentro de él. La voz no estaba a su lado, estaba dentro de él. El túnel terminaba en una puerta metálica pesada, diferente a la anterior. Tenía una cerradura doble y una pequeña ventana enrejada. Del otro lado había una sala circular, más pequeña que la sala roja, pero infinitamente más inquietante. Las paredes estaban cubiertas de símbolos dibujados a mano, con un pigmento oscuro parecido al carbón. En el centro de la sala había una silla. No era una silla común, era una silla de contención con gruesas correas de cuero en los brazos y piernas. La madera estaba marcada por arañazos, y el respaldo ligeramente inclinado recordaba una cruz torcida. Contra la pared curva reposaba una estructura de vidrio, un tanque vacío, pero las paredes internas estaban manchadas como si algo hubiera sido mantenido allí dentro. Algo que había luchado. Junto a la silla descansaba algo aún más desconcertante. Un espejo antiguo, redondo, con marco de hierro corroído por el tiempo. Pero el reflejo no era el suyo. Miró 1, 2, 3 veces. Parpadeó, se acercó, y allí reflejado, detrás de él, había una figura. El rostro cubierto por sombras, inmóvil, observando. Entonces se giró inmediatamente. No había nada. El espacio detrás de él estaba vacío. Volvió a mirar al espejo. Ahora sí, el reflejo era suyo, pero algo había cambiado. En la esquina inferior del marco había una marca nueva, un símbolo, el mismo del botón. Era como si todo estuviera siendo marcado, el botón, el espejo, la sala y él. En la pared, una frase parcialmente borrada aún era legible. Aquel que desciende no vuelve con lo que llevó, vuelve diferente. Permaneció allí durante largos minutos, sentado en el suelo, intentando entender si ya había cruzado la línea. Pero la respuesta estaba en su cuerpo. Los hombros le pesaban, la luz de la linterna parpadeaba a pesar de tener la batería llena. Y lo más extraño, el botón en su bolsillo se estaba calentando, como si estuviera reaccionando al ambiente, como si reconociera el lugar. El desayuno al día siguiente tenía el mismo sabor. El autobús de la línea 27 seguía la misma ruta. La cúpula del Vaticano aún brillaba bajo el sol. Las campanas aún sonaban a la misma hora. Pero él sabía, por dentro, algo había cambiado. El silencio parecía más denso, las miradas de los compañeros más rápidas, su rutina más contenida. Comenzó a soñar con la sala,
pero no con las criaturas. Soñaba con aquel vacío perturbador. Este evento acompañó los sueños de Domenico durante muchos años hasta que dejó de hablar al respecto. Todo esto, afirma haber presenciado. ¿Fue realmente real o se trata de un relato exagerado para ganar la atención de los medios, que por cierto no le prestaron la menor importancia a lo que el conserje tenía que contar? ¿Es posible que las criaturas que vio fueran cuerpos de extraterrestres? Pero si lo fueran, ¿qué estarían haciendo esos cuerpos en el Vaticano y no en una base militar alejada de todo y de todos? ¿Realmente existe esta sala? Y después de todo, ¿qué le sucedió a Domenico Altieri? Claro que todo esto también podría ser fruto de una imaginación increíblemente dotada. Pero la narrativa, las sensaciones, incluso los escalofríos que sentimos al escucharla. ¿Y si fuera verdad? ¿Qué te pareció esta impactante historia sobre la misteriosa Sala Roja del Vaticano? A veces, los secretos más oscuros se esconden a plena vista. En las instituciones que creemos conocer mejor, esta historia nos hace reflexionar. ¿Cuántos lugares prohibidos existen en el mundo que jamás llegaremos a conocer? ¿Cuántos secretos permanecen ocultos en las profundidades de lugares sagrados? ¿Tú qué crees que había en esa quinta vitrina vacía? ¿Y por qué crees que el Vaticano guardaría algo así en sus sótanos? Déjame tu teoría en los comentarios. Si te impactó esta escalofriante revelación, dale like ahora mismo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestro próximo video. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Recuerden, a veces las puertas prohibidas lo están por una buena razón. Nos vemos en el próximo misterio.